Bienvenidos a este objeto de aprendizaje de la disciplina de investigación de operaciones. En esta oportunidad, dentro de lo que estamos abordando acerca de la programación lineal, específicamente viendo lo que son los problemas de transporte, vamos a mirar de qué manera nosotros podemos solucionar estos tipos de problemas de entornos logísticos aplicando el método Solver Excel. Mi nombre es Germán Herrera Vidal, docente universitario. A continuación, veamos el planteamiento del siguiente problema. Tenemos un ejercicio de aplicación de dos niveles. Lógicamente, vamos a estar viendo un ejercicio en donde tenemos dos agentes. Uno son las plantas, orígenes, y otros son los mercados o destinos. Bien, tenemos una empresa que dispone de dos plantas de producción que fabrican un determinado producto, P1, P2. Este producto debe ser transportado a tres tipos de centros de mercado: mercado 1, mercado 2, mercado 3, que viene siendo, corresponde prácticamente a lo que es la demanda. Determine las cantidades óptimas que se deben enviar desde cada una de las plantas hacia cada uno de los mercados, de tal manera que se minimicen los costos totales. Entonces aquí tenemos una información previa que necesitamos respecto, lógicamente, al número de orígenes, al número de destinos. Mediante esta tabla, pues, necesitamos una información importante, lo que es la capacidad o la oferta de cada una de las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos 950 unidades, que es la capacidad de la planta 1, 850 unidades, que es la capacidad de la planta 2. De igual manera, ¿cuánto nos están pidiendo los mercados? Tenemos una demanda de 425, equivalente al mercado 1, 650, equivalente al mercado 2, 625, equivalente al mercado 3. Y necesitamos también una información referente a los parámetros de costos unitarios de transporte. Entonces aquí tenemos cuánto nos cuesta cada uno de los envíos desde una planta hacia un determinado mercado. Una vez que tengamos nosotros el ejercicio bien organizado, bien planteado, por ejemplo aquí en forma de tablas, es importante también de que desarrollemos un modelo conceptual, o sea que tengamos claridad en forma gráfica representativa de lo que estamos abordando. Entonces fíjense de que aquí tenemos un conjunto de dos plantas, un conjunto I, tenemos un conjunto de tres mercados, conjunto J. Cada planta va a estar enviando unidades a cada mercado. Lógicamente, esas cantidades se convierten en la variable X. ¿Cuánto sería la cantidad de enviar desde una planta hasta un determinado mercado? Y de igual manera también necesitamos de una serie de parámetros. En este caso, por ejemplo, lo que les acabo de describir en una tabla anterior. ¿Cuáles son las capacidades de cada una de las plantas? ¿Cuáles son las demandas de cada uno de los mercados? ¿Y cuáles son los costos unitarios de transporte de enviar desde una planta hacia un determinado mercado? Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en rojo son los parámetros, datos específicos del problema. Y lo que tenemos aquí en azul precisamente corresponde a nuestra variable que tenemos que determinar. Una vez que tenemos claridad acerca del modelo conceptual, lógicamente el siguiente paso es formular matemáticamente el modelo. Recordemos que estamos trabajando problemas de programación lineal en donde vamos a estar abordando una función objetivo con una serie de restricciones, unas asociadas a las capacidades y otras asociadas a la demanda. Entonces aquí podemos observar cuál es nuestro modelo matemático. Fíjense que la función objetivo es de minimizar costos totales de transporte. Y aquí tenemos una función lógicamente equivalente a cada costo unitario por cada una de las cantidades que tenemos que determinar. Sujeto a, tenemos dos restricciones asociadas, como tenemos dos plantas, planta 1 y planta 2, tenemos dos restricciones asociadas a las capacidades. Todo lo que yo vaya a enviar de la planta 1 hacia cualquier mercado siempre debe ser menor o igual. Por ejemplo, todo lo que yo vaya a enviar de la planta 1 al mercado 1, de la planta 1 al mercado 2, de la planta 1 al mercado 3, debe ser menor o igual a la capacidad de esa planta, que es de 950. De igual forma, todo lo que se vaya a enviar desde la planta 2 hacia cualquier mercado, la sumatoria debe ser menor o igual a 850. Aquí tenemos unas restricciones asociadas a la demanda. La demanda, lógicamente, son los mercados que van a estar recibiendo esas cantidades de unidades de las distintas plantas.
Entonces, por ejemplo, todo lo que se mande de la planta 1 y de la planta 2 hacia el mercado 1 debe ser mayor o igual a 425. Así sucesivamente también con los otros mercados. Por ejemplo, todo lo que se mande de la planta 1 y de la planta 2 hacia el mercado 2, la sumatoria debe ser mayor o igual que 650. Todo lo que se envíe de la planta 1 y de la planta 2 hacia el mercado 3, la sumatoria debe ser mayor o igual que 625. Y bueno, hay que cumplir una condición y una restricción de positividad de las variables. Todas ellas deben de ser mayor o igual que 0. A continuación, veamos cómo se resuelve este problema aplicando la herramienta Solver del Excel. Acompáñenme. Pues acá en Excel pasamos los datos que lógicamente teníamos del planteamiento del ejercicio. Aquí tenemos todos los parámetros de capacidad, de demanda, de costos unitarios. Entonces procedemos a hacer una tabla que va a ser nuestra tabla de resultados, en donde nosotros vamos a encontrar los valores precisamente de las variables, y es una tabla que toma el nombre de plan de envíos. Es el plan que lógicamente nosotros vamos a utilizar para mirar qué cantidad tenemos que estar enviando desde una planta hasta un mercado. Bien, una vez que nosotros desarrollamos nuestra tabla de plan de envíos, pues lógicamente vamos a tratar de diligenciarla, teniendo en cuenta que cuando nosotros vayamos a utilizar el solver, bueno, el solver me va a pedir a mí cuál es la función objetivo, cuál es el rango respecto a las variables y cuáles son las distintas restricciones. Entonces, lo primero que hacemos entonces, digamos que es formular nuestra función objetivo. Esa función objetivo lógicamente va a tener una formulación que recordemos que es la que se encuentra aquí planteada en el modelo matemático. Cada uno de los costos por cada una de las variables asociadas. Entonces, no es más que hacer una suma producto. Aquí en Excel encontramos una función llamada suma producto. Seleccionamos la matriz que corresponde precisamente a los valores de costos y la matriz que va a corresponder a los valores de las variables. Aquí le damos cerrar. Fíjense que automáticamente, pues lógicamente la función objetivo me da un valor de 0 porque todavía no tenemos ningún cálculo acerca de las variables. Bien, el solver también me va a pedir a mí cuál es la configuración respecto a mis restricciones. Principalmente, digamos que estas estructuras que se encuentran aquí del lado izquierdo. Entonces, fíjense de que tenemos dos restricciones de capacidades que son menores o iguales, en donde me dice de que la sumatoria de x11 más x12 más x13. Bien, o sea que esta formulación que está aquí me toca hacerla previamente. Entonces, no es más que suma de x11 más x12 más x13. Cerramos y ahí tengo un valor de 0. Igualmente hago con la capacidad siguiente. Suma. Bien, x21, x22, x23. Listo, bien. Ahora cuadramos precisamente también cuáles son las sumatorias respecto a los mercados. Bien, estos sí se van a trabajar en forma de columna. Entonces es la sumatoria que aparece acá. Suma x11 más x21. Cerramos. Listo. Suma. Bien, x12 más x22. Jalamos. Y ahí tenemos ya cuadrado precisamente, matemáticamente, en el plan de envíos, ya cada una de las restricciones del lado izquierdo. Listo, bien. Entonces, ahora procedemos a buscar una solución mediante el solver. El solver me dice, bueno, ¿cuál es la función objetivo? Bien, la función objetivo precisamente es esta celda que aparece aquí. ¿Es una función objetivo de qué? De minimizar. Perfecto. Bien, me dice cuáles son las celdas de las variables. Bueno, vamos a rodar aquí un momentico. Y escogemos el campo que precisamente hace alusión al conjunto combinado de las variables. ¿Sujeto a qué? A una serie de restricciones. Vamos a agregar
las 2 restricciones de capacidad, las 3 restricciones de demanda. Entonces, agregamos. Bien, esta va a ser mi primera restricción de capacidad, lado izquierdo, siempre menor o igual, bien, a una disponibilidad total de 950. Agregamos. Otra restricción, lógicamente, también es de capacidad, menor o igual a 850. Listo, ahí hemos agregado ya nuestras 2 restricciones de capacidad. Ahora nos vamos a las restricciones de demanda. Mi restricción de demanda es, bueno, la sumatoria viene siendo igual, mayor igual, pendiente, mayor igual a lo que demanda mi mercado número 1. Hacemos lo mismo con respecto al mercado número 2. Sumatoria, pendiente, que es mayor igual a lo que demanda el mercado 2. Bien, mercado número 3, sumatoria, mayor igual a lo que demanda el mercado número 3. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra función objetivo de minimizar, nuestro conjunto de variables, nuestras restricciones prácticamente de demanda, 3 mayor o igual y 2 de capacidad menor o igual. El método de solución, vamos a resolverlo con el método simples de programación lineal. Aquí pues siempre señalizando de que las variables deben de ser positivas. Y lógicamente pues una vez que ya nosotros tenemos ya todo cuadrado, le damos a resolver al problema. Fíjense que me dice, el solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Bien, le damos aquí aceptar. Y aquí tenemos nuestro plan de envíos. ¿Qué dice nuestro plan de envíos? Prácticamente es cuáles son las cantidades óptimas que yo debo de enviar desde cada una de las plantas hacia los diferentes mercados. Por ejemplo, aquí vemos de que la planta número 1 no tiene que hacer envíos al mercado número 1, que la planta número 1 tiene que hacer envíos al mercado número 2 de 225 unidades, que la planta número 1 tiene que hacer envíos al mercado número 3 de 625 unidades, que la planta número 2 debe hacer envíos al mercado número 1 de 425 unidades, que la planta número 2 debe hacer envíos al mercado número 2 de 425 unidades y que la planta número 2 no va a estar haciendo envíos al mercado número 3. De esa manera, pues vamos a lograr unos costos mínimos de 57.925 pesos. Entonces, señores, ese es el método de solución por medio del Solver Excel. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una siguiente oportunidad. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.